es bello y es glorioso, porque de diferentes partes, de diferentes miembros, produce belleza, produce la iglesia. Fácil no es. Imposible parece. Pero recuerden, el cuerpo de quien pertenece es el cuerpo de Cristo. La iglesia, ¿fácil convivir en la iglesia? No, pero imposible tampoco. ¿Sí? Así que vemos que este es un cuerpo, pero también un cuerpo es una estructura en la cual se unen estas partes, pero funciona de manera armoniosa u orgánica. La palabra orgánica quiere decir que todas las partes están unidas, ¿sí? Y aunque a veces hubiera roces, todas ayudan para cumplir la misma función. No está apuntando cada una de sus partes a cumplir distintas funciones, distintos objetivos. Mis hermanos, ¿cómo es la iglesia vida abundante? Pensemos un ratito nosotros. ¿Cómo somos como iglesia? ¿Cómo es la iglesia vida abundante? Si la iglesia vida abundante fuera una canción, si la iglesia vida abundante produjera música, más allá de las hermosas alabanzas que cantamos hace un rato, pensemos, ¿cómo sería? ¿Un conjunto de especiales? La iglesia vida abundante sería una iglesia que produce música separada. Serían solo diferentes solos de música, cada uno queriendo sobresalir el uno detrás del otro, encima del otro. O la iglesia vida abundante es una iglesia en la cual, si todos son diferentes instrumentos, funcionan más bien como una orquesta que produce una bella y orgánica melodía. ¿Cómo somos? Iglesia. ¿Cómo estamos produciendo la melodía del Señor? ¿Qué somos nosotros? Es algo que quiero que lo vayamos pensando a lo largo de todo el texto. Pensemos, es verdad que Pablo escribe aquí a una iglesia, ¿sí? Que aunque no nos correspondía hoy, dice que tenía mucha ignorancia en cuanto a los dones, mucha confusión. Pero pensemos en nosotros. ¿Quién Ica? ¿Cómo somos como iglesia? ¿Hasta qué punto funcionamos como un cuerpo? Y si lo estamos haciendo, gloria al Señor, persevera allí. Y si nos falta, pídele al Señor lo que nos falta, lo que carecemos, que Él actúe, que Él obre. Entonces vemos aquí que el cuerpo es algo que debe funcionar orgánicamente, ¿sí? Debe producir una misma melodía. La palabra cuerpo es usada por Pablo, dicho sea de paso, en este capítulo 18 veces. Casi cada 2 versículos encontramos la palabra cuerpo. El Señor quiere que en nuestra mente de los lectores de esta carta, de la iglesia a quien era destinada esta carta y a la iglesia en este presente tiempo, tengamos presente que para Él es importante que la iglesia sea y funcione como un cuerpo. Él quiere que funcionemos de esta manera. 18 veces menciona la palabra cuerpo y lo usa para hacer una analogía, una ilustración. Recuerden que Cristo es la cabeza, ¿sí? Y el cuerpo es su iglesia. Vamos a otros textos que nos hablan y nos recuerdan esta misma y preciosa verdad. Romanos 12, 4 al 5 dice así, porque de la manera que en un cuerpo
Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Efesios 1, 22, 23, hablando de Cristo, dice en él, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que debe reflejar la iglesia. Dime cómo es la iglesia y te diré cómo es su Cristo. Como la iglesia obra, como la iglesia produce el fruto de Cristo, el mundo ve a ese Cristo. ¿Cómo nos ven? ¿Un Cristo desfigurado? ¿Un Cristo partido? ¿Un Cristo dividido? ¿O un Cristo unido? Un Cristo grande, un Cristo poderoso. ¿Cómo el mundo puede vernos a nosotros? Ahora, en el versículo 12 y según Pablo, 12 y 13, dice que este cuerpo, y como lo hemos mencionado, tiene dos componentes, dos características especiales. No es cualquier cuerpo. Y el primero es la unidad. Recuerden que en el versículo 12 dice así, como el cuerpo es uno. Es uno, dice. Versículo 13. Porque ¿por cuántos espíritus? ¿Muchos? No, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Repite, en un cuerpo. Me paso un poquito más adelante, terminando el versículo 13. Nos dio de beber de un mismo espíritu. El apóstol recuerda que en este cuerpo somos uno. La iglesia es distinta y es única. Es apartada del mundo, aunque no tiene que esconderse del mundo, pero es diferente al mundo. Tiene la sal que el mundo no tiene. Tiene la luz que el mundo carece. Tiene que ser diferente, pero tiene que estar unida. Hermanos, tiene que estar unida. Ahora, Pablo dice que somos uno en un bautismo. Ustedes recuerdan, y la palabra bautismo significa lavamiento, ¿verdad? Y siempre pensamos en el bautismo, ¿no es cierto? El bautisterio, la piscina, el río. No sé dónde se bautizan aquí, pastor. Sé, de repente en un río, no lo sé, en la Huacachina. No lo sé dónde nos bautizamos, pero imaginémonos, allí está el pastor, los pastores, está el nuevo creyente, se entra en el agua, sale del agua, ¿verdad? Y ustedes saben, no nos corresponde hoy hablar sobre el bautismo en sí, pero ustedes recuerdan, mis hermanos, que cuando uno se bautiza, de alguna manera está ilustrando externamente, visiblemente, que ese nuevo creyente está unido con la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Eso representa el bautismo. Entra y sale. Y no solo eso, sino que ahora reconoce delante de todos que pertenece a la iglesia de Cristo. Pero esto es algo externo, esto es algo visual. Pero antes de esa obediencia, Dios hace algo de manera interna, ¿verdad? Ese algo también es un lavamiento. También es un bautizo que Él produce en todo creyente.
Es algo que viene en el mismo momento que tú naces de nuevo. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ese bautizo espiritual, esta regeneración, este cambio de corazón, este lavamiento interno, mis hermanos, esto es lo que nos une en la iglesia de verdad. Eso es lo que nos hace ser partes del cuerpo de Cristo. Nos da el derecho de ser partes de su cuerpo. No importa si son judíos, si son lavados, su corazón es limpiado, si son regenerados. No importa si son judíos de nacimiento, no importa si son griegos, y ahí involucra a todo el pueblo gentil, ecuatorianos y peruanos. Tal vez un venezolano puede estar aquí. No importa de dónde, no importa tu nación, este lavamiento trasciende tu lugar de nacimiento, tu patria, tus raíces, tus costumbres, tus culturas. No importa, a todos nos hace de un solo cuerpo. Hermanos, yo no tengo la nacionalidad peruana. Tengo hijos peruanos. Tengo un carnet de extranjero. Pero tengo que hacer un trámite para sacar mi nacionalidad peruana y poder votar en el Perú. No sé por quién votaría. Pero tengo que hacer todo un trámite, ¿verdad? Y es un proceso legal. Puedo tomarlo como no puedo. Pero el cristiano no. El que es de la iglesia no tiene que hacer un trámite. No tiene que hacer un proceso. No tiene que pagar nada. Inmediatamente cuando tu corazón es lavado, es perdonado. Inmediatamente cuando naces de nuevo, Él te da el derecho de ser llamado su hijo. Y pasas a ser parte de este cuerpo. Ya eres de su nación. Ya eres de su pueblo. Qué privilegio, ¿verdad? Hermano, ¿tú ya has recibido ese bautismo? ¿Ya perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Eres de Él y Él es tuyo? Hermano, no importa si ha venido a esta iglesia por años o días. No importa si tú visitas y llegas por primera vez. Mi pregunta es clave, es crucial. Para pertenecer al cuerpo de Cristo, tienes que haber sido lavado por Cristo. ¿Qué has sido lavado por Él? Porque si tú no perteneces a este cuerpo, si tú no has sido lavado, todo lo que voy a hablar adelante no te pertenece. Te estás perdiendo de maravillas y de cosas gloriosas que solo la iglesia puede vivir si todavía no has sido lavado. Y si tú estás en esa circunstancia ahora, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Oh, mi amigo, oh, tú que nos visitas, esta misma noche, este mismo día, esta misma tarde, terminando esto, acércate al pastor, dile, ¿qué puedo hacer para lavar mi corazón? Y te responderemos, ve a Cristo y Él te lo lava. Deja que el Señor purifique tu alma. Deja que Él haga la obra que tú no puedes hacer. No hay nada, no hay obra, no hay dinero, no hay sacrificio, no hay ritual, no hay nada que te dé el derecho para un corazón lavado, aunque te laves con lejía o amontones jabón, dice el profeta Jeremías. No hay manera en que puedas limpiar tu corazón, solo de Jesús la sangre. Dice un himno, ¿verdad? Solo la sangre de Cristo. También dice Pablo, no importa si son esclavos, no importa si son libres. De repente tú dices, pero hermano Jorge,
No hay esclavos en Ica. En este tiempo no hay esclavitud en el Perú. Bueno, esto se refiere a condición. No importa si tienes mucho dinero o no tienes mucho dinero. No importa, no es un requisito para ser parte del cuerpo de Cristo, tus estudios, tus títulos. No importa si tienes casa, si tienes carro, si tienes hijo, no tienes hijos, si estás casado o no estás casado. No importa tu condición, ni tu ropa, ni tu bolsillo. Lo único que importa es un corazón limpiado. Nada más. Y ser parte de Él. Glorioso. ¿Sabes qué más? Me quedo un ratito aquí, me detengo aquí. Para tú pertenecer a una nación no tienes que tener antecedentes o te regresan a tu país. Cuando vienes a Cristo, vienes con un historial así inmenso de antecedentes, lleno de pecados, lleno de manchas. ¿Y sabes qué? Aún con todo eso, oh, el Señor te recibe, te abraza, te limpia y te deja la hoja en blanco. Solo para pertenecer al cuerpo de Cristo puedes venir con un antes tan sucio y manchado, porque tan limpio fue Cristo para limpiarte, para renovar tu corazón. El que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán grandes y espesos sean tus pecados, déjale eso a las religiones. Allá las religiones paganas te van a recibir si tienes un corazón bueno. Mi Cristo vino por pecadores. Mi Salvador vino por los que necesitan de salvación. Así que ven a Él así como estás. Acércate a Él confiadamente y recibe su gracia y su perdón. Sí, quien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, he aquí, todas las hace nuevas. Él transforma tu corazón. Debo seguir, mis hermanos. Pero continúa Pablo y dice que no solo somos unidos en un cuerpo, ahora quiero adentrarme en otro tema más. Dice que además, versículo 14, perdón, el versículo 13 dice, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Lo que dicen los comentaristas aquí no es que viene otro bautizo después. No es que cuando tú ya eres de la iglesia, oh Señor, bautízame otra vez y dame algo que ahora no tengo. No, no. Está diciendo que en el mismo momento en que tú naces de nuevo, tu corazón es lavado e inmediatamente el Señor pone una copa delante de ti y te dice, bebe. Y te da las bendiciones del Espíritu Santo. No es algo que recibes en el futuro. No es algo que buscas como en una carrera en tu proceso de santificación. Es algo que ya recibiste. Y si eres del cuerpo de Cristo, ya has bebido de su Espíritu. Por lo tanto, Él ya te ha dado algo, aunque tú todavía no lo has descubierto, no lo has puesto en práctica. El que es creyente recibe el don del Espíritu Santo. Ya lo tienes. ¿Qué estás esperando para servirle? ¿Se dan cuenta que no tienes en cristiano pasivo? El creyente que está esperando, yo no sé qué cosa, si ya la revelación está dada. A un sueño, visión para saber dónde servirle al Señor. Solo sírvele. Mina con hermanos. Y verás cómo el Señor te va guiando y te va llevando y te das cuenta todas las bendiciones que Él ya te ha dado. Miren, en la salvación los creyentes no solo pasan a ser parte plena del cuerpo, unidos con Cristo, sino que también pasan a recibir sus beneficios, sus dones, sus regalos. Todos nosotros. Hermanos, ustedes recuerdan el Pentecostés, ¿verdad?
El Señor les dice que vayan y que esperen allí porque recibirán el poder del Espíritu Santo. Y yo siempre pienso en ese día a un tiempo especial, ¿no? Hay como un temblor, ustedes recuerdan, no vamos a irnos a hechos ahora, pero aquí les traigo un avance. Dice, se mueve todo, entra un viento, ¿recuerdan? ¿Sí? Están asustados. De repente dice que el Espíritu, sí, viene como, no era así, pero como es una manera de describir, como una llama de fuego, se asienta sobre ellos y entonces, ¿saben qué pasa? Empiezan a hacer cosas que en otras circunstancias no podrían haberlo hecho. Y claro, hablan en lenguas, idiomas de personas que estaban allí, hablan las maravillas de Dios, recuerden, no hablan cualquier cosa, están predicando a Cristo, pero lo más glorioso que pasa allí no es eso, no es el sismo, no es el viento, no es la llama de fuego, es que un hombre como Pedro, tan humilde y pescador, tan sencillo, tan débil, tan torpe tal vez de lengua, se pare con tanta autoridad y predique a un grupo de personas y entonces el Señor usa esa predicación al poder de su palabra y 3,000 personas se arrepienten, conocen al Señor. Eso es lo más glorioso del Pentecostés. Eso es poderoso. Eso es extraordinario. Porque por un lado, Dios usa al sencillo y al débil y Dios no necesita eruditos para compartir su palabra. Dios no necesita los más entendidos y los más estudiados. Dios puede usarte a ti en la circunstancia donde estás. No quiero decir que despreciemos el estudio, no, está bien. Dios te va a pedir en la medida de lo que te ha dado. Te vas a rendirle cuentas al Señor, pero no hay excusa para no servirle. Pero por otro lado, lo extraordinario, mis hermanos, lo extraordinario de esto es el poder del Espíritu Santo. Es su llenura. Y les cuento algo. Aunque tú no estuviste en el Pentecostés, tú puedes degustar el mismo poder, la misma gloria y Dios quiera los mismos resultados que en el Pentecostés. Porque el Espíritu Santo no ha dejado de ser el mismo ayer, hoy y siempre. Y la llenura de Él es la misma ayer, hoy y mañana. Un poquito de su poder no se ha ido. Es el mismo poder. Por eso estamos aquí. Porque su poder sigue vigente. Porque su poder llegó a Ica. Porque su poder te transformó. Por eso estás aquí. Así que hermanos, Dios nos ha dado de sus dones. De Él hemos recibido, sí, a diferentes personas y la misma llenura es la que podemos tener ahora. Pero este cuerpo, parte de ser un cuerpo que debe responder de manera unida, debe ser un cuerpo que debe responder, sí, de manera corporativa. El médico está aquí, así que cualquier pregunta sobre el cuerpo humano le hacen después a él. Sí, yo no sé mucho de esto, pero sí sé que en el cuerpo humano funciona cada miembro y son muchos miembros y son muy diferentes cada miembros. De verdad, miren cuántos miembros menciona aquí. Versículo 15, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera el oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos miembros más podríamos anotar aquí? Yo no sé qué miembro tú eres del cuerpo de Cristo. No lo sé. No sé si eres un pie, un ojo, una mano, el corazón. El pastor debe saber. Los pastores conocen a su iglesia. Pero quiero decirte que tú eres importante. Quiero decirte que si tú te enfermas, enfermas todo el cuerpo. Y que si tú no sirves en el lugar donde Dios te ha puesto, enfermas al cuerpo de Cristo.
No permites que la iglesia avance. Pero todos ustedes son de este cuerpo y son diversos y son muchos. Todos son partes de este cuerpo. Versículo 14 dice, además el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Acompáñenme un poquito más adelante. 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Son muchos y diversos miembros. Permíteme hacer un paréntesis aquí, mis hermanos. En ese sentido, y si ustedes están siguiendo conmigo el texto, ¿ya? Recuerden que la inquietud de la iglesia era sobre los dones. Así empieza Pablo el capítulo 12. ¿Ya? Entonces, son los dones, es la llenura del Espíritu Santo lo que hace una iglesia diversa. Repito, son los dones o regalos y favores del Señor lo que hace que una iglesia sea diversa o diferente. En ese sentido, la diversidad está en la diferencia de dones y no en la supuesta diferencia de personas, sea raza, sea estatus, sea etnia, sea condición. Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay. En la iglesia ya no hay esa distinción. Tú debes orar por todos los pueblos de la tierra, por Israel, por los árabes, por Estados Unidos, por Perú, ora por Ecuador también, por favor. Por todos debemos orar. No hay estas distinciones, porque dice Pablo a Gálatas 3:28, sé, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, espero que me sigan esta idea, porque este es un error que el mundo ha metido en la iglesia. Esto es una herejía que se ha infiltrado en muchas iglesias. Pensar que una iglesia diversa es por otras razones y a crear distinciones en la iglesia que el Señor ya no las ve. Así que, hermanos, no es correcto buscar un solo tipo de iglesia. Repito, no es correcto buscar un solo tipo de iglesia que tiene un determinado grupo de personas. Por ejemplo, ya no quiero venir a la iglesia Vida Abundante porque yo estoy buscando una iglesia más humilde. Y los hermanos acá son muy ostentosos. O yo no quiero estar en la iglesia Vida Abundante porque ellos se visten de esta manera. Porque la mayoría de la iglesia Vida Abundante viven en tal o cual distrito. No. Si tú estás pensando cambiarte de iglesia por esas razones, estás muy equivocado. Porque tú estás creando una división que el Señor ya la rompió, ya la quitó. Así que no podemos andar buscando una iglesia, ¿sí?, que sea acorde a lo que yo estoy buscando de un grupo determinado número de personas, pero tampoco, hermano, podemos forzar una iglesia con una cuota innecesaria de un determinado grupo de personas. Lo detallo. No es correcto decir que porque no tenemos A o B grupo de personas, yo que sé, norteamericanos, europeos, chinos, japoneses, extranjeros, ¿sí?, personas adineradas, personas humildes, ¿sí?, de diferente etnia, yo que sé, de la selva, de la costa, de la sierra. Entonces tenemos que traer más personas así, para que nuestra iglesia sea diversa. No, hermano, estamos añadiendo algo al diseño hermoso del Señor. Aunque Dios use nuestros contextos diferentes, ¿sí?, porque Él no desperdicia nada, Él no hace acepción
de personas. ¿Por qué vas a ser tú? Hermanos, es triste ver iglesias que son todos igualitos. ¿Han visto? Todos tan iguales, pero en forma, externamente. O iglesias donde viven en inconformidad esperando que llegue un grupo determinado de personas para hacer lo que no son. Hermanos, no. Versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quién coloca los miembros? Es Dios. No es el pastor. No son los pastores que a dedo determinan quién entra y quién sale por esta iglesia. No es así. Es Dios quien añade personas a la iglesia de manera soberana. Y es Dios, ¿sí? Quien pone estas personas, a cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Como Él hizo. Como Él hizo. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de dones. Él es el que pone diferentes dones. Él es el que nos hace. Versículo 11, capítulo 12, 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, hablando de los dones, en particular como quiere, como Él desea, como Él hizo. Por lo tanto, en conclusión de esta parte, si vamos a orar porque vida abundante, la iglesia vida abundante, sea una iglesia diversa, con diversidad de dones, una iglesia saludable, entonces es hora de ponernos de rodillas por orar, por ejemplo, por más maestros, por ejemplo, por más pastores, por ejemplo, por más diáconos, por ejemplo, por más sugieres, por ejemplo, por más hermanos que sirvan a los niños, por ejemplo, por más gente generosa, por ejemplo, por más gente con el don de la misericordia, con más personas que tengan el don, por ejemplo, de administrar, con más personas que tengan por ejemplo, el don de la dirección, personas que tengan ese don para enseñar a los más jóvenes, más ancianas de edad, más ancianos de edad y madurez espiritual que enseñen a los más jóvenes cómo vivir la vida cristiana. Por personas que tengan el don de la hospitalidad, de la misericordia. Hermanos, la iglesia necesita todos esos dones. Y todos, hermanos, son necesarios. Entonces vemos que el diseño de Dios es una iglesia que funciona como un cuerpo. Un cuerpo que está unido, ¿sí? Está unido, pero funcionan todos juntos como diferentes miembros. Un cuerpo, muchos miembros. Ahora, ¿qué beneficio trae esto para nosotros? Señor, ¿por qué hiciste las cosas tan difíciles? ¿Nos diste a todos los mismos dones o nos hiciste a todos iguales? ¿Por qué, Señor, tienes que hacer así las cosas? Vamos a ver por qué el Señor hace las cosas como hace. Y les cuento algo. Siempre, siempre las obras de Dios son grandes y maravillosas. Nunca te olvides de eso. Siempre. Y la iglesia es una de las obras más grandes y maravillosas del Señor. Vamos a ver el primer beneficio. Es el beneficio de la interdependencia o necesidad mutua. Por un lado, parece ser que la iglesia de Corintios, y espero que Vida Abundante no tenga esta carencia, dice, parece que habían sido muchos de ellos dotados con dones supuestamente, y voy a abrir comillas aquí, comillas acá, extraordinarios. ¿Ya? Recuerden, está entre comillas, para
la iglesia de Corintios, esos dones eran extraordinarios, fuera de lo común. Estaban en el top, ¿sí? Top 5 de la diversidad de dones. Así que este grupo de personas parece ser que menospreciaban, ¿sí? Se jactaban, se vanagloriaban de dichos dones, pensando en esto. Estos dones son más necesarios, estos dones son más honrosos para la iglesia que los que tienen los demás. ¿Y qué creen que pasaba con el otro grupo de personas? La mayoría de los demás tenían otros dones, abro comillas nuevamente, los cuales ellos pensaban, si los unos pecaban de jactarse, los otros pecaban, ¿saben de qué? De codicia, de anhelar algo que el Señor no les había dado. Había pecado en ambos lados. Pero este grupo de personas, ¿sí? Tenían dones, entre comillas, ordinarios. Y se sentían menos. Se sentían en desventaja ante los primeros y decían, el don que tú me has dado, Señor, no es tan necesario, no es tan honroso. ¿Por qué no me hiciste pie? ¿Por qué no me hiciste ojo? ¿Recuerdan? ¿Por qué no me hiciste mano? ¿Cómo no soy ojo? ¿Cómo no soy pie? ¿Cómo no soy mano? No soy del cuerpo, Señor, lo siento, no te sirvo. ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez no has visto algún hermano o una hermana que Dios le ha dado un don y lo usa para la gloria de Dios, pero tú lo ves y tú dices, ¿por qué no soy como ese hermano? ¿Por qué no soy como esa hermana? Ay, ¿por qué no puedo estar sirviendo como tal hermano? ¿Por qué no enseño como tal hermano? ¿Les ha pasado? Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Porque ese sentimiento, eso que tú estás sintiendo en tu corazón, no le agrada. Tú estás despreciando lo que Dios te ha dado a ti. ¿Sí? Y estás renegando del cuerpo de Cristo. Estás cometiendo el mismo pecado que el de ellos, pensando que lo tuyo es inútil, que lo tuyo es innecesario. Hermanos, eso es lo que estaba viviendo aquí la iglesia. Pero no debe ser así, ¿verdad? No debe ser así. El Señor ha repartido a cada uno diferentes dones, pero esa controversia había. Entonces Pablo responde y dice, no, hermanos. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, porque ambos se necesitan. Ni tampoco la cabeza a los pies jactarse y decirle, sé, no tengo necesidad de ti, pies. ¿Verdad que no? Antes bien, versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, mira lo que dice aquí, tú que te crees débil, tú que piensas que eres innecesario, son los más necesarios. Los últimos serán los primeros. Esta es la clave. Si tú estás viendo a tu hermano, mira su piedad, mira su carácter y dile al Señor, Señor, ayúdame a imitarlo a él. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El carácter, la piedad, eso está bien, el amor. Pero no los dones y talentos que el Señor ha dado. Tú usa lo que Dios te ha dado a Él. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Les dio diferentes. ¿Quiénes eran ellos para cuestionar a su Señor? Pero el que tenía menos, ¿qué hizo? ¿Con eso menos lo invirtió? ¿Sirvió? No, hizo un hoyo y lo escondió. Y cuando vino el Señor, le dijo, aquí está. ¿Y qué hizo el Señor? Lo reprendió. Este era de los que dicen, ¿por qué no me diste 2 monedas? ¿Por qué no me diste 3 talentos? ¿Por qué no me diste 5? Como solo me diste uno, no te puedo servir.
Haz con el uno si te dio 1, 5, 10, 20, todos. Sírvele. Porque el Señor va a venirte a pedir cuentas de lo que Él te ha dado. Por otro lado, Pablo sigue respondiendo, versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, tú te sientes menos digno, olvídate de eso. A estos vestimos más dignamente. ¿Verdad que sí? Los miembros que se ve, las manos, qué útil que es la mano, ¿no? Qué útil que es la boca, los ojos, los oídos. No los tapamos, ¿verdad? A menos que te vayas a la Huacachina y te subas ahí a las dunas. Ahí sí te tapas todo. Pero no los vistes, ¿verdad? Ah, pero hay otros miembros de nuestro cuerpo que parece que fueran menos honrosos, pero ya vinieron vestidos. Mira tus órganos internos. ¿Tú los vistes? ¿Tú los pones medias, una blusa, un polo? Bueno, te pones arriba. Ya vinieron vestidos. Dios te los dio vestidos. ¿Y sabes qué? Son de mucha honra. Y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba. Dios es el que ha ordenado el cuerpo. Permítame hacer unas apreciaciones aquí. Hermanos, todos los dones los recibimos por voluntad y por de Dios, no por mérito propio. Por lo tanto, no hay de qué jactarnos, no hay de qué vanagloriarnos, porque esto no lo elegiste tú, Dios lo eligió. No era por méritos, es por gracia. Así que no tenemos de qué jactarnos. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Yo le añado algo más, que no tenga menos concepto de sí. Puede entrar aquí también. Que el que debe tener, sino que piense de sí, ojo con esta palabra, resáltale tu Biblia, con cordura. ¿Sabe qué significa cordura? Significa gritar a todos los vientos que tengo un don, ponerte en el Facebook el apologista tal, el evangelista tal, el misionero tal. No, la palabra cordura significa discreción, significa prudencia. Y según Proverbios, el que habla mucho, peca mucho. Así que, si Dios te ha dado algo, sé decoroso, sé prudente, sé discreto, para que la gloria se la lleve Cristo, para que la gloria se la lleve el Señor y no tú, conforme a la medida, dice Pablo, de fe que Dios repartió a cada uno. Una segunda apreciación. Tendemos, como iglesia, nos pasa en nuestra iglesia en Lima, hermanos, a observar ciertos dones como más fuertes. Repito, tendemos como cristianos, como iglesia, a observar ciertos dones como más fuertes, entre comillas, extraordinarios, más dignos, más decorosos o más honorables, según, ¿saben qué? Nuestra percepción orgullosa y egoísta. Así que el corazón del hombre que es engañoso y que quiere agradar a todos, tiende a inclinarse por los dones más pomposos, más visibles, ¿sí? Esos quiero. Olvídense ahorita sobre los dones en conflicto, ¿sí? No vamos a meternos en ese tema, pero veamos dones aquí en general. ¿Cuáles son los más pomposos? ¿Cuáles son los más externos, los más visibles, verdad? Tal vez el que predica, porque está delante de toda la congregación. Tal vez ministerio de alabanza podría ser. Tal vez otro visible, no sé, los hermanos que dirigen, presiden el culto.
¿Cuáles son los más visibles para ti? ¿Dónde estás pensando que tú debes estar? ¿Ya? ¿Estás considerando que esos dones son más honorables? ¿Y qué si nunca estás en ese lugar? ¿Qué si el Señor nunca quiere que tú prediques, por ejemplo, en un púlpito? Sea tu familia, sea tu esposa, tus hijos. Los cristianos, les cuento un secreto que pasa en muchos pastores y cristianos y misioneros. Es un secreto que está allí, está rondando. Es un cáncer. Cristiano ahora que está estudiando del Señor, ¿saben qué está aspirando? Está esperando un día estar invitado como expositor a las conferencias más grandes del mundo cristiano. Ya no vivimos en la era cristiana donde el cristiano desde chiquito decía, quiero ser misionero y servir en tal lugar. Y ya no, olvídense, eso ya pasó de moda. Ahora los cristianos estamos pensando que si un día me invitan a tal o cual conferencia, con tales y cuantos expositores, entonces allí me voy a sentir realizado. ¿Y qué si nunca te invitan? ¿Tú vas a ir inconforme al cielo diciendo, Señor, no hiciste lo que tenías que hacer conmigo? ¿Verdad que no? ¿Qué si tu iglesia te necesita tanto y allá no te necesitan nada? Y todos te necesitan aquí. Y porque has hecho todo para tu iglesia, no has tenido tiempo para allá. ¿Qué importa? Porque hiciste lo que el Señor te mandó. Y puedes sentirte realizado y darle la gloria a Él. ¿Qué don no es relevante ahora? Hermanos, acabo de entrar y unas hermanitas allí y un grupo de hermanos saludando a todos los que visitan. ¿Saben qué, hermanos? Eso es un don. Se llama hospitalidad. ¿Y saben qué? Es bíblico. ¿Y saben qué más? Es útil. Muy útil el día del Señor. Y en general. Y no todos tienen ese don. Hermanos, aquí está hermanita dirigiendo todo lo que está acá atrás en las pantallas. ¿Y si ella no está? ¿Qué pasa con el audio? ¿Qué pasa con lo visual? ¿Qué ayuda? ¿Qué es un medio? Hay personas que están velando por la seguridad. Yo estoy seguro que hay hermanos que se han preparado toda la semana para tocar la música que se ha tocado hoy, que se han preparado toda la semana para dirigir a los niños y cuidar a los niños. Hermanos, eso es un don. Hay hermanos que han cocinado tal vez hoy. Eso es un don. Hay hermanos que esta semana nadie sabe, tal vez solo los pastores, pero han visitado a las personas que están en necesidad. Han exhortado, han animado, han hecho una llamada a aquel que nadie le llamaba. Tú has hecho lo que tenías que hacer. Hay hermanos que tal vez han traído a alguien nuevo hoy. Están evangelizando. Hoy, hermanos, podría hablar toda la mañana de tantos dones. Les cuento algo. Todos son necesarios. Todos. Hay dones visibles, por supuesto. Visibles ante toda la iglesia, aparentemente, muy públicos. Pero a veces hay dones invisibles ante los ojos del pueblo de Dios. Ojo con esto. Hay dones visibles e invisibles ante los ojos del pueblo. Tal vez tú piensas, lo que yo hago, nadie me ve. Pero sabes, si tú tienes esos dones invisibles, si tú eres una madre que ha pasado toda la semana cambiando pañal a sus hijos, dando de desayunar, alistándoles para la escuela, tal vez nadie te aplauda por eso. ¿Te cuento algo? Tú estás ejerciendo el don que te ha dado, el ministerio que te ha dado. Y aunque nadie te ve, aparentemente, ¿sabes? Yo sé a alguien que te ve. No te va a poner en las redes sociales, pero está siendo glorificado con tu vida y es tu Señor. Dios te ve cuando nadie te ve. Esposa fiel, esposo fiel,
que sirven en su familia, que provees en tu hogar, que diriges tu hogar, que eres sacerdote de tu hogar, esposa, ayuda idónea, que te sometes a tu esposo, que cuidas a tus hijos, que sirves en tu casa, aunque nadie te aplauda, Dios sabe. ¿No es suficiente? ¿Te vas a rendir? Cualquiera que fuera el lugar donde Dios te ha puesto esta semana, recuerda, Dios te ve. Y eso es lo más grande que le puede pasar a la iglesia. Que Él sea exaltado. ¿Qué importa si nosotros somos humillados? No se trata de quién es más necesario o relevante, sino que todos nos necesitamos y somos relevantes. Hermanos, Dios pudo dotar a cada creyente de todos sus dones o favores. De repente el pastor, de la lista que no tenemos cierta, ¿no, pastor? No sabemos cuántos dones Dios ha dado. Hay una lista así exhaustiva. Vamos que el pastor tiene el 75% de los dones. Un buen porcentaje tiene el pastor. ¿Qué tal si el Señor le hubiera dado 100% de los dones al pastor? Todos los tiene. ¿Qué tal si Dios nos hubiera dado todos el 100% de los dones? Todos. Chévere, ¿no? Bueno, Dios pudo dotar a cada creyente de todos sus favores, pero Él no quiere, no quiso así. ¿Saben lo que Dios quiso? Dios quiso que la iglesia sea diversa y diversos dones, sea un cuerpo de muchos miembros con diversos dones, para que la iglesia, cada miembro de la iglesia, carezca de algo que su hermano tiene. Por eso te hace tener necesidad. ¿Sabes para qué? Para que tú necesites de la iglesia, para que tú necesites de estar en comunión, para que tú busques a tu hermano que tiene lo que tú no tienes y le des lo que tú tienes al que no tiene, para que te relaciones, para que camines junto a él. ¿Saben por qué? Porque Dios detesta, aborrece la autosuficiencia mundana, porque el mundo funciona así. Cada uno aspira el cargo más alto y cada uno se pone el pie uno al otro. Tiene sus propias aspiraciones. La iglesia no es así, o no debe ser así. Dios detesta la autosuficiencia. De eso se trata la belleza de la iglesia. Siendo diversos, pero siendo uno. Y me paso a los últimos beneficios, hermanos. 25 y 26 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Ser muchos miembros en un cuerpo también nos da el beneficio del cuidado mutuo, no solo necesitarnos, sino la acción, el cuidarse, el actuar unos con otros. La palabra desaveniencia, ¿saben qué significa, hermanos? Significa división, partir. Dios no quiere que la iglesia sea una iglesia de un cuerpo desmembrado, mutilado. Dios quiere que camine de manera saludable. Ahora, hay desavenencias o divisiones externas. Por ejemplo, claro, la más grande, una iglesia que se divide, ¿verdad? Que se separa. Qué triste, ¿no? La iglesia sufre. Hay hermanos que han sufrido divisiones y que pasan años con heridas y cicatrices que no pueden restaurar. No debería pasar, pero puede suceder. Hay otro tipo de separaciones o desavenencias externas, como por ejemplo, subgrupos en la iglesia. El ministerio de tal, el ministerio de acá, y cada uno como una mini iglesia. Los ministerios son buenos, pero deben responder a la unidad de la iglesia, ¿verdad? Hay separaciones externas, como por ejemplo, hermanos que no se hablan con otro grupo de hermanos. Pasan años sin hablarse. Mueren sin hablarse. ¿Saben qué va a pasar en el cielo? Dios los va a sentar juntos en la misma mesa.
Pero qué vergüenza que no te pusiste a cuentas con tu hermano aquí. Y allá, con la cara roja de vergüenza delante del Señor, perdóname. Aquí es el momento. Pero hay desavenencias internas. Y estas son terribles, porque comen el alma. Por ejemplo, conflicto de intereses. Cuando la iglesia o hermanos tienen diferentes intereses, diferentes visiones, cuando hay conflictos de liderazgo, cada líder apunta hacia diferente lugar, cuando hay egoísmo en el cuerpo de Cristo. Hermanos, escuchen esto, cuando una iglesia es apática o fría, indolente a las necesidades de sus hermanos, es una iglesia dividida. Porque es una iglesia que no siente, parece muerta. Una iglesia donde hay hermanos que viven en soledad por años, terminan yéndose de la iglesia y nadie supo. Una iglesia que tiene preferencias y abandono. Hermanos, Dios no quiere eso. Dios no quiere que haya división en el cuerpo ni externa ni interna. Por el contrario, Dios desea que los miembros, todos, dice versículo, miren lo que dice el versículo 26, 25, dice, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Dios quiere el cuidado mutuo. No quiere que nos andemos peleando entre nosotros, lastimando. Él quiere que nos restauremos. Él quiere que nos ayudemos, que nos sanemos, que nos curemos. La iglesia es como un hospital lleno de enfermos, lleno de heridos, algunos de muerte, pero todos cumplimos la función de un médico y nos sanamos y nos curamos unos a otros. Eso es la iglesia. Voy a mencionar algunos textos de Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros. Noten el unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no lo uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose entre ellos en amor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿División o unión? ¿Cómo vemos esto? Bueno, el apóstol dice, versículo 26, de manera que si un miembro padece, sufre, llora, todos, dice, los miembros se duelen con él. Pero también si un miembro recibe honra, nombrado algo en la iglesia, tiene un éxito en su vida, incluso personal, familiar, yo que sé, se casa, tiene hijos, se gradúa en algo. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Envidia? No, se goza, aplaude. Eso es una iglesia saludable, hermanos. Una iglesia que se duele y se goza unos con otros. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sí?
Una de las maneras más prácticas de evidenciar la presencia o ausencia del ejercicio correcto de los dones en una iglesia es mirar la empatía o la apatía que tiene la iglesia miembros con miembros. ¿Cómo es? Una vez más, vida abundante. ¿Llora con los que lloran? ¿Se goza con los que se gozan? ¿O es todo un mix ahí? Unos sí, otros no, depende qué hermanito sea, si me cae bien, si no me cae bien. Oh, hermanos, un miembro no puede subsistir ni crecer separado del cuerpo. Así que mi pregunta, hermanos, es, ¿estás creciendo en la medida que crece o madura tu iglesia? Una pregunta para todos, un examen. Si tú estás creciendo en la medida que crece o madura tu iglesia o solo estás creciendo tú en tu vida espiritual y no te importa el resto del cuerpo. ¿Ese crecimiento beneficia y contagia la buena salud de la iglesia? ¿O es un estorbo o te ha llenado de orgullo y más bien desanima? Es una carga para la iglesia que no puede llevar. Vámonos con el último beneficio. Finalmente, un cuerpo y muchos miembros, el diseño de Dios, produce gratitud y alabanza. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es ingrato y no adora ni alaba a Dios, se adora a sí mismo, es ingrato por naturaleza, así somos. ¿Sí? Así que es obvio que este grupo de iglesia estaba siendo ingrata con lo que Dios les había dado y estaba descontenta. Tenía ingratitud, falta de fe, ¿sí? Incredulidad, no confiaban en la soberanía de Dios, así que estaban muchos desanimados, mientras otros se jactaban. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Le has agradecido a Dios por el don que te ha dado, los dones que te ha dado? ¿O ni siquiera sabes cuál es el don que Dios te ha dado? Tal vez si no has identificado tu don es porque estás pensando en los dones que tienen otros y has dejado de servirle al Señor en esa búsqueda. Tú solo sirve y encontrarás. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Te falta confianza en el Señor? Pídele a Dios que te ayude a tener un corazón agradecido, un corazón que reconozca lo que Él ha hecho, para que no te preguntes como se preguntaban ellos. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La pregunta, ¿no? ¿Todos son así? ¿De un modelo, de una manera determinada? La respuesta para todas ellas es no. No, 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 no y no. No son todos así. ¿Y saben qué, hermanos? Qué bueno que no seamos todos con un solo tipo de don. Y bueno, yo le alabo al Señor por esto. Más fácil hubiera sido a Dios darle a cada cristiano que viva su vida de manera independiente. Pero Dios, una vez más, quiso algo más grande, más bello, más profundo. El plan de Dios siempre es mayor, ¿sí? Y ese plan mayor siempre mostrará más gloria. En lo difícil, en lo imposible, en lo retador, se manifiesta siempre la gloria de Dios. Así como de la nada hizo todo el universo con la palabra de su poder, de corazones rotos, corazones divididos, de pueblo que estaba en guerra unos con otros. Él hace la iglesia. Una iglesia unida. Juan 17, 21 y 22 dice así. Dice Jesús orando.
hablando de los que han de creer por la palabra predicada por los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, Iglesia Vida Abundante, sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo nos ven unidos? Ayuda a la fe, a que crean que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, a que sean uno, así como nosotros somos uno. Señor es glorificado en esa unidad. El Señor es exaltado en esto. Él quiso que tengamos necesidad para que caminemos acompañados. Él quiso que haya conflicto para que te lleven a la reconciliación. Él quiso que, que existan malos entendidos para que crezca nuestro carácter y crezcan los entendidos. Él quiere que dependamos, que nos sujetemos unos a otros para que Él nos dé conforme a lo que necesitamos. Y eso es digno de gratitud y alabanza. Él quiso que tengamos esa necesidad. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué me casé? Y de verdad que desde que estoy casado me di cuenta cuán egoísta era antes. Y con cada hijo me hace desprenderme más de mí mismo. Y así hace la iglesia. Y te pone con hermanos, unos más fáciles que otros más difíciles que otros. ¿Sabes por qué? Porque quiere trabajar en ti. Quiere producir más carácter, más fruto en ti. Para que cuando todo esto pase le alabes a Él. Versículo 31 termino. Procurad pues los dones mejores. Trabaja con los dones que Dios te ha dado. Hay otro texto que dice, procura fervientemente por los dones. No es que Dios te va a dar un nuevo don, sino que agradecido lo alabas y en gratitud ejerces el don que Dios te ha dado. Y el don que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, es los que tú necesitabas. Sí, son los mejores dones que Él pudo haber dado. Procura pues estos dones, ¿sí? Muestra gratitud al trabajar, sirve a la iglesia, ¿sí? Sirve de manera activa para el beneficio de la iglesia, ¿sí? No los descuides. Pero aún con todos esos dones, hermanos, dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones son maravillosos, hacen que la iglesia sea diversa, ¿sí? Pero Cristo reinando en el corazón y en el carácter de una persona es aún más excelente. Esto es excelente y hay algo más excelente, pero eso no me corresponde hoy, ¿sí? Hermanos,